Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online. Como muchos estamos conscientes de la guerra teológica que se va a llevar a cabo los últimos días antes de la parucía, y como muchos estamos despertando a esta batalla teológica, batalla cultural en terreno teológico, y mucho más específico, esta guerra tiene que ver con una guerra hermenéutica, ¿vale? Es una guerra hermenéutica, ahí está la raíz de todo. Entrar a discutir sobre qué cree esta denominación y qué cree la otra y qué dijo este y qué dijo esto otro, esa es la pelea chica. Esa es la pelea de los, perdonen la expresión, los perros chicos. Nosotros estamos para grandes cosas. Y nosotros lo que tenemos que hacer es no distraernos en la pelea chica. Tenemos que poner nuestra atención en la pelea grande, ¿vale? Tenemos que poner nuestra atención en la raíz del conflicto. Y la raíz del conflicto está en la hermenéutica. La crisis actual de la iglesia, si bien es variopinta, ¿verdad? Y eso redunda evidentemente en una mala creencia, malas posturas, falsas doctrinas, pero el meollo, el corazón, la médula de el desorden, la Babilonia actual, y que evidentemente ha afectado también la espiritualidad, la santidad de la iglesia, pues radica en un abandono, ignorancia o derechamente un rechazo de la hermenéutica bíblica. Cuando digo hermenéutica bíblica estoy hablando de que la misma Sagrada Escritura nos entrega principios hermenéuticos. Bueno, la crisis actual de hermenéutica radica en la ignorancia o rechazo de esos principios hermenéuticos que la misma Escritura nos entrega, ¿vale? Saludos a Jonathan también por ahí. Gracias por conectarte, querido Jonathan. Un abracito. Me imagino que estás ahí en el volante. ¿Ah? Bien. Vamos a iniciar entonces un análisis sobre unos textos que nos van a tomar algo de tiempo. Así que espero que se armen de paciencia. Ojalá alguno de ustedes pueda tener otras versiones bíblicas a mano, no solamente la Reina Valera, sino que también puedan tener a mano quizás la versión de Jerusalén, ¿verdad? La versión de Jerusalén o alguna versión bíblica alternativa como esta que uso, que es la Reina Valera 1995. Reina Valera 1995. Entonces, yo recomiendo que aparte de tener su texto base, Reina Valera 1960, también puedan manejar otros dos. En este caso, en mi caso, yo tengo la versión Reina Valera 1995 o la Jerusalén. ¿Ok? Esos son los textos que yo uso. También pueden usar la Nácar Columna, la Reina Valera Gómez, ¿verdad? Que es muy buena. Y cualquier versión, en realidad. ¿Sí? No hay versión mala. Yo no estoy en condiciones actualmente de decir que hay alguna versión mala, porque no hay versión mala, ¿vale? Tienen distintos matices nomás y responden a distintos intereses, pero en general no me he encontrado con algo que pueda decir, wow, no, esa Biblia hay que quemarla, ¿verdad? No. Así que pues para un análisis bíblico siempre deben contar con más de una versión, ¿vale? Tienen que tener su texto base, Reina Valera 1960, pero también tienen que tener otra alternativa para ir cotejando, ¿verdad? Para ir comparando, ¿ok? Comparando los sinónimos, las acepciones, las expresiones, ¿ok? Y ahí poder tener una conclusión, redondear, por decirlo así, redondear el texto
a la expresión más coherente, ¿vale? La versión del Nuevo Mundo. Mira, te va a parecer osado lo que voy a decir, pero en realidad no descarto ninguna. De verdad. Porque por último, si hay una versión menos dotada, menos, ¿cómo podríamos decirlo? Menos recomendable, de igual manera te sirve para ir viendo lo mal que han traducido algunas versiones, ¿verdad? O sea, por eso le digo, oiga, esto es como decir, no, vamos a leer solamente libros cristianos, no vamos a leer libros seculares. No, hay que leer de todo. De igual manera, en el tema bíblico hay versiones que no son muy benditas, digamos, pero hay que tenerlas. La NBI, por ejemplo, una versión con bastantes problemas, y sin embargo es bastante acertada en algunos textos, muy clarita. Entonces, lo importante que es comparar 2, 3, 4, 5, 6 versiones y vamos comparando y vamos redondeando el texto, ¿vale? Es el primer consejo que les puedo dar a fin de que hagan un buen análisis. Bueno, ya compartí el link en los grupos, aunque debería solamente haberlo compartido en la comunidad veritana, que es el grupo general. Los demás grupos son grupos particulares, donde corresponde a alumnos de ciertos programas. En la comunidad veritana están todos, aparentemente están todos, entonces basta con compartir ahí el link y todo el mundo se entera, ¿vale? Así que en ese sentido, pues a la próximo lectio, solamente voy a compartir el link por comunidad veritana, ¿ok? Así que nada de salirse de ese grupo, tienen que estar en ese grupo, ¿ya? Bien, también les insto a que hagan sus comentarios por el chat. Lamentablemente no hay audio aquí, a no ser que alguno por privado me quiera hacer algún comentario en audio por WhatsApp y yo lo saco aquí al aire y todos lo compartimos, ¿por qué no? ¿Vale? También me pueden hacer su consulta por escrito al WhatsApp o por acá por el chat, no tengo ningún problema y vamos interactuando un poco. Se me había ocurrido hacer este lectio por Zoom, porque así tenemos cámara y te podemos hablar, pero también es más limitado, no sé, podríamos experimentar por Zoom. Lo hago por YouTube porque pienso que podríamos llegar a más personas que no necesariamente son contactos míos en el WhatsApp, ¿verdad? Pero bueno, siéntanse libres de compartir el link, envíenlo a sus conocidos, amigos, líderes, ¿ok? El tema que vamos a tocar hoy día se ha vuelto polémico, no siéndolo, ¿verdad? Porque la Biblia en general, la Biblia en su totalidad no es un libro polémico, es un libro sencillo, ¿vale? Ya les voy a comentar sobre todo a los alumnos que están en hermenéutica, perdón, en el curso de señor mío, en el curso de homilética y hermenéutica que ya terminó, pero les tengo prometido una clasecita, un bonus track, porque quiero comentarles un tema más o menos filosófico, algo que tiene que ver con la relación entre la fe, la razón, la fe y la razón, la revelación, ¿ok? En relación con la hermenéutica, con los principios de interpretación, ya que si bien la hermenéutica, ¿verdad?, o el proceso o la actividad interpretativa es un proceso racional, ¿verdad?, porque echamos a andar, usamos el poder de la racionalidad humana, natural, dada por Dios, ¿verdad?, otorgada por Dios. Si bien es un proceso racional, el estudio hermenéutico o el análisis hermenéutico es una expresión, es una actividad intelectual netamente racional, pero también hay un elemento que incide profundamente en este proceso racional y que es la intervención de una persona, ¿vale? Porque cuando nosotros iniciamos un proceso hermenéutico no estamos solos en realidad, o sea, nunca estamos solos en realidad. Yo en este momento estoy en una pieza solo, físicamente, visiblemente, pero en realidad no estoy solo, ¿vale? En un plano dimensional invisible, más no ausente, ciertamente estamos acompañados.
Entonces, en el proceso hermenéutico, en el proceso del estudio hermenéutico, del análisis hermenéutico, necesitamos sí o sí el acompañamiento y la dirección de otra persona. Y ese es el Espíritu Santo, sin el cual no podría estar el proceso hermenéutico racional, no podría estar en buenas manos. ¿Mm? El Espíritu Santo es nuestro tutor, nuestro guía, nuestro maestro, ¿vale? Porque si prescindimos del Espíritu Santo en el proceso hermenéutico, pues corremos el riesgo de infatuarnos, ¿verdad? Corremos el riesgo de enorgullecernos, exaltarnos, gloriarnos, y eso podría redundar en racionalismo o hiperracionalismo e incredulidad o escepticismo. ¿Okay? Entonces, el proceso humano intelectivo de la hermenéutica debe necesariamente por nuestra seguridad estar guiado o superditado o escoltado, asesorado, orientado por el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces hay una relación ahí maravillosa entre la fe, la razón, la revelación y la guía del Espíritu Santo. O sea, hay una intervención sobrenatural en el proceso humano del análisis hermenéutico. Y es en ese sentido, entonces, es que yo no voy a actuar ahora independientemente. ¿Ok? Y no quiero que sea una formalidad, sino que sea realmente algo hecho por convicción. Así que vamos a hacer una pequeña oración a fin de solicitar la guía y la presencia del Espíritu Santo para poder hacer este análisis del libro de Colosenses. Para allá vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. ¿Ok? Bien, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta tarde porque nos reunimos para poder hacer un análisis bíblico confiando absolutamente en tu presencia, en que tú nos enviarás la persona del Espíritu Santo para que nos acompañe, nos guíe, nos ilumine y nos guíe a toda verdad a fin de comprender los textos basados en los principios hermenéuticos que tú, Señor, nos has dado en la misma palabra. Ayúdanos a poder gozarnos, tener esa felicidad tremenda del texto entendido y comprendido. Gracias por tu oportunidad, gracias por la salud, el tiempo y este espacio que nos das tecnológico para poder contactarme con mis amigos, hermanos, alumnos y poder de alguna manera avanzar, crecer y madurar en el entendimiento de la palabra de Dios. Todo esto te lo pedimos no porque haya méritos en nosotros, sino solamente por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a iniciar este análisis y vamos para eso inmediatamente al libro de Colosenses. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Y yo les ruego que pongan mucha atención a la manera, a la forma, al estilo, a la dinámica con la que voy a analizar este texto. ¿Vale? Porque esta no es una clase de hermenéutica. Yo simplemente lectio es una instancia para hacer un análisis bíblico y rescatar una enseñanza, ¿no es cierto?, espiritual, derivada de la palabra de Dios. Pero yo sé que hay muchos acá que han estado en mis clases de hermenéutica, y de hecho es una de mis especialidades dentro de varias, y más, la hermenéutica para mí es una pasión, porque justamente he visto la importancia que tiene, sobre todo con esta crisis hermenéutica por la cual está pasando la iglesia. Así que quiero por lo menos yo mi intención, ser un aporte, un eslabón, un catalizador de cambio, ¿vale? Bien,
Así que pues vamos entonces a analizar este texto, algunos textos de Colosenses capítulo 2. Así que pongan atención a toda la metodología hermenéutica que voy a usar. El que lee entienda, en este caso el que observe comprenda, cómo lo voy a hacer. En todo caso igual voy a indicar algunas cosas, pues si no soy tan malo, ¿ya? Bien, qué extraño se siente no escucharlos. Solamente veo chat. Pero bueno, me imagino que me están escuchando bien y me están viendo bien, ¿vale? Espero que la señal nos acompañe. Bueno, evidentemente, y siendo fiel a los principios hermenéuticos que la misma Sagrada Escritura nos entrega, lo que debería hacer yo en estos momentos... perfecto, Leslie me dice que está bien, muy bien, perfecto, ¿ya? Sí, lo que pasa es que por un tema de señal a veces se retarda el sonido, la imagen, o el chat llega después, a los segundos después que ustedes escriben. Entonces, siéntanse libres de opinar, de escribir o enviarme sus consultas o su comentario por WhatsApp al privado y yo las hago audible aquí, o me señala si no quiere que sea audible y vamos conversando, ¿vale? ¿Vale? Ok. Bien. Bueno, lo primero que debería hacer, siguiendo los principios de interpretación, la hermenéutica bíblica, es ir señalando, ¿no es cierto?, el contexto histórico, cultural, en el cual se escribió esta cartita de Colosenses, a la cual no voy a hacer referencia, porque si no voy a terminar a las 12 de la noche, pues. Y esto no es un curso ni tampoco es un diplomado. Entonces, pero quiero hacerles ese señalamiento. Lo correcto al entrarnos a una carta bíblica, en este caso en la carta a los Colosenses, lo primero es tener una leve noción del contexto, ¿no es cierto?, del contexto histórico, las circunstancias en las cuales fue escrita esta carta, etcétera, etcétera, a la cual no voy a hacer alusión. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier comentario bíblico. Hay Biblias que traen incluido como una especie de introducción a cada libro y hay referencias cronológicas, históricas, etcétera. Pero hay subtítulos y esos subtítulos nos señalan algunas cosas, nos dan algunas señales, nos entregan algún tips, algún adelanto. Bueno, si ustedes se fijan en el Colosenses capítulo 1, yo creo que me voy a ir muy atrás, pero bueno, vamos a hacerlo, lo de profe no se me quita. En Colosenses capítulo 1, ustedes tienen ahí la salutación. Y luego en el versículo 3 tienen: Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. No lo vamos a leer, pero ya se imaginan ustedes, imagino que ya han leído esta carta. Vamos a ver la idea, el contexto, lo que va, la naturaleza de lo que Pablo escribe acá. Pablo pide que Dios le conceda sabiduría espiritual. Para que vean por dónde van los tiros. En el mismo capítulo 1, el versículo 15, se titula Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Cuando hablamos de reconciliarnos por medio de la muerte o cruz, ¿verdad?, de Cristo, estamos hablando inmediatamente de justificación por la fe. Reconciliación. Cuando yo estoy irreconciliado, es porque no he sido justificado. El estar irreconciliado es estar en enemistad. Estoy usando palabras, vocabulario que son propios de la justificación por la fe, que no son mías, sino que son bíblicas, para que vayan ustedes naturalizando esa nomenclatura, ¿vale? Así cuando el título dice acá reconciliados, Colosenses 1:15, reconciliados por la muerte de Cristo, estamos hablando inmediatamente de justificación por la fe, perdón. Perdón con todo el proceso personal que eso implica, con todo el proceso que con antelación al perdón se debe experimentar. Es decir, convicción de pecado, convencimiento de mi condición, revelación de mi verdadera condición, ¿verdad? Compungirme, es decir, dolerme, sentir, ¿no es cierto?, lamentarme por mi condición o por las consecuencias del pecado, ¿verdad? Arrepentimiento, ¿no es cierto? El arrepentimiento es el dolor por haber violado
la ley de Dios, los principios de Dios por haber desobedecido a Dios. Es decir, el proceso de la justificación implica en su etapa primigenia, en su génesis, una introspección, voy a usar palabras modernas, una introspección, un análisis personal, una reflexión personal respecto a mi condición, despierto a mi verdadera condición, como lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Que él estaba cegado, pero abrió los ojos y reconoce, hay un reconocimiento de su verdadera condición, un reconocimiento de que estaba autoengañado, ¿no es cierto?, etcétera. Y por lo tanto comprendo que la ley, estoy hablando de la ley moral, ¿no es cierto?, la ley moral de los 10 mandamientos, que es la que me señala como un espejo, me muestra mi verdadera condición, ¿no es cierto?, me muestra con las vestiduras manchadas de pecado, miserable, pobre, ciego, desnudo, como dice Apocalipsis capítulo 3, el mensaje a la iglesia de la Odisea. Pero también comprendo, por la misma escritura, que la ley, el rol de la ley, el papel de la ley, no es salvífico, no es redentor. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, pues, comprendo que la ley es nuestro ayo, es nuestro tutor, nuestro guía para llevarnos a una persona. La ley solamente señala mi verdadera condición. La ley, como un espejo, me muestra mi condición de separado de Dios, mi condición de injusticia, de divorciado, de irreconciliado, ¿ok?, de enemistad con Dios. Solamente me muestra esa condición, me abre los ojos, me sacude, me pellizca. Pero quien realmente me puede sacar de esa condición o restaurar, ¿no es cierto?, a la condición que tenía el humano, el ser humano, el hombre, antes de la caída, es el Señor Jesús. Es decir, no hay obra alguna, no hay acto justo o acto de justicia o buena obra que yo pueda realizar para quitar la mancha de mi transgresión. No hay obra, peregrinación, acto de beneficencia, de altruismo, que yo pueda realizar para restaurar mi condición, salir de mi condición de transgresor, de violador de la ley, de pecador, ¿verdad? Porque realmente nada de los méritos que yo pueda realizar o generar son suficientes. Sin embargo, la misma Sagrada Escritura nos enseña que sí hay una ofrenda, hay un sustituto, hay un justificador, ¿no es cierto?, cuyos méritos sí son suficientes para sacarme de mi condición de transgresor y restaurarme a la condición de reconciliado, ya no de irreconciliado, sino de reconciliado, ya no de injusto, sino que de justo, ¿verdad?, ya no de divorciado, sino de casado, vínculo, restablecer el vínculo, ya no de rebelde, sino que de obediente, ya no de transgresor y desobediente, sino ahora de obediente. Y por lo tanto la ley me señala, me lleva a Cristo. Eso lo dice Pablo, ¿verdad? Porque es nuestro ayo, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y es en Cristo en que yo obtengo restauración, reconciliación y justicia. Mientras estoy sin Cristo, estoy en estado de injusticia. Bien dice Romanos cuando dice no hay justo ni aun uno, es decir, sin Cristo. Pero en Cristo somos más que perdonados, más que justificados. Es decir, de un estado de injusticia, no hay justo ni aun uno, por medio de los méritos de Cristo, la gracia de Cristo, pasamos a un estado de justicia, declarados justos, de injustos a justos, pero no justos por mis propios méritos o aptitudes, sino por los méritos de otro, los cuales se me imputan o atribuyen porque yo creo en ellos y los acepto. Es decir, reconozco mi debilidad y mi impotencia,
para salir de esta condición de transgresor. Y por lo tanto necesito de esa sangre preciosa que tiene un poder que yo no tengo. ¿Vale? Bueno. Así que cuando leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 15, y leemos ese título, reconciliados por medio de la muerte de Cristo, Pablo inmediatamente, y no vamos a leer todo el texto, pero ya nos da una idea de la naturaleza de lo que está tratando. Entonces ya tenemos dos títulos. Colosenses 1, 3. Pablo pide a Dios le conceda sabiduría espiritual. Versículo 15. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Y el mismo capítulo 1 hay un título en el versículo 24. Ministerio de Pablo a los gentiles. Ministerio de Pablo a los gentiles. Y acá ya vamos entrando en terreno un poquitito para ir al texto que Leslie me comentaba en esta semana. Porque hay un texto, y lo vamos a leer ahora sí textual. Vamos a leer para que vean ustedes qué importante es tener una idea del contexto, de lo que viene hablando Pablo, de lo que está tratando Pablo. ¿Vale? En Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio Cristo, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Justificación por la fe. Y ahora viene, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios, etcétera, etcétera. Entonces, estos textos han sido bastante, o los han vuelto, es decir, los ignorantes, los corruptos, ¿verdad? Los indoctos, ¿verdad? Los indoctos, los han hecho de estos textos una madeja, un nudo. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es desatar esa madeja, desatar ese nudo que los ignorantes y corruptos, estoy hablando de corruptos intelectuales, meten botadas, torpes, han tergiversado estos textos para desgracia de las congregaciones. ¿Vale? Entonces vamos a aclararlo. Me retrotraigo ahora a lo que estábamos hablando debido al contexto. Sigamos con el contexto. Entonces tenemos en Colosenses capítulo 1, el primer título, versículo 3, Pablo pide que Dios les conceda sabiduría espiritual. Versículo 15, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Versículo 24, ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Van notando el contexto? Voy a adelantar un poquitito. Pablo, en la carta de los Colosenses, simple y llanamente pone énfasis en la justificación por la fe. El problema es que yo hablo aquí de justificación por la fe y muchos de los que están aquí escuchando no tienen idea lo que es la justificación por la fe, no se los han enseñado, no entienden lo que es, o simple y llanamente no han tenido la oportunidad o la dedicación de leer
el Nuevo Testamento como corresponde. Entonces, pese a eso, voy a dejar esta grabación aquí para que esto sirva para la posteridad. ¿Vale? Bien. Pero ya más o menos nos podemos dar una idea de lo que está hablando Pablo. Pablo está hablando entonces de, primero que pide sabiduría. Luego habla de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, justificación por la fe, perdón. Y luego, en ese contexto de justificación por la fe, incluye la experiencia con los gentiles. Justificación por la fe en relación con los gentiles. ¿Ya? Por eso que el versículo 24 dice, ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Ya? Ahora, yo podría leer todo el texto, pero que voy a extender demasiado. Pero ya le estoy dando tips más o menos para que vayan masticando el contexto. ¿Ok? Ahora, en el capítulo 2 de Colosenses, que es el que nos compete hoy en día, el versículo 8, vean ustedes ahí, Colosenses capítulo 2, versículo 8, hay otro título. Y noten que el contexto es que Pablo estaba dirigiéndose a los gentiles en relación con la justificación por la fe. Pero miren lo que le dice a los gentiles, por lo menos se dirige a los gentiles, porque la iglesia de Colosenses era gentil. Plenitud de vida en Cristo. Noten que Pablo, en esta carta, en este capítulo, exalta la figura del Señor Jesús como anhelo o meta del creyente y que en él hay plenitud. Cuando hablo de plenitud, esa es una palabra muy difícil de describir porque plenitud tiene que ver con totalidad, que todo lo abarca, que no tiene límites o alturas o profundidad. Plenitud, pleno en todo el sentido de la palabra. Pero en el terreno de la deidad no existe vocabulario humano para expresar la plenitud de vida en Cristo. No solamente no existen palabras humanas para describir la plenitud de la deidad en Cristo, sino que no existen, o sea, yo no podría describir la plenitud de Cristo en mí. Ni tampoco yo podría describir la plenitud de Cristo en Leslie o en Daniel o en Alexis. Porque esa es una experiencia personal. Solamente Leslie puede cantar ese cántico de victoria. Porque es una experiencia personal. Solamente ella lo sabe. Daniel también. Entonces, él y Leslie y Jonathan y todos los que están acá tienen el privilegio y el deber de experimentar particularmente, individualmente, intransferiblemente, su experiencia de plenitud en Cristo. Y vamos a ver cómo lo pueden describir con palabras humanas. ¿Ok? Bien. En ese contexto es que Pablo comienza diciendo acá en el versículo 8, mirad que nadie os engañe. ¿Notaron? Esto se parece a las advertencias del Señor Jesús en Mateo 24, en el Sermón del Monte. Por favor, vuelvan a repetir, vuelvan a recordar lo que le acabo de decir. El contexto. Pablo pide sabiduría, reconciliación por la muerte de Cristo, ministerio de Pablo a los gentiles. ¿Y qué le dice a los gentiles? Plenitud de vida en Cristo. Y en ese contexto de justificación por la fe, es decir, que la salvación es por la fe, no por mérito propio, Pablo advierte a los colosenses y les dice, versículo 8, mirad que nadie os engañe. ¿Engañe respecto a qué? ¿De qué venimos hablando? De la salvación por la fe. Que la plenitud está en Cristo. Que no tenemos que fijar la vista en nosotros, sino en Cristo. Que allí encontramos la plenitud, ahí encontramos el perdón, ahí encontramos la reconciliación. Pablo le está escribiendo a gentiles. Y el contexto también me aporta que en ese entonces, siglo I, qué sé yo, 65 después de Cristo, más o menos, las iglesias de Asia
Colosenses incluida y otras más, estaban constantemente siendo visitadas o acosadas por falsos maestros. Los más populares eran los judaizantes, que los tenemos hoy en día también, y los gnósticos. Son los dos grandes grupos de perturbadores que había en ese entonces, y cuyo mensaje, tanto de los judaizantes como de los gnósticos, estaban perturbando la verdad de la justificación por la fe. Algo así le pasó a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia. Cuando Pablo allá en capítulo 1 de la carta a los Gálatas les dice: estoy maravillado, estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por su gracia para seguir otro evangelio. Y de hecho, más adelantito, en Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Todo mensaje o experiencia religiosa que atente contra la experiencia genuina en la justificación por la fe es camino de la carne. Es carne. Carne quiere decir poder humano, natural. Ausencia de dirección del Espíritu Santo. Carne. Es decir, mi propia voluntad, mi propia tendencia, mis propios deseos. ¿Vale? En Gálatas capítulo 3, Pablo se vuelve a sorprender. Versículo 1, Gálatas 3:1, Pablo se vuelve a sorprender y les dice: ¡oh, Gálatas insensatos! Esta palabra insensato es muy fuerte, ¿eh? Pablo prácticamente, esta palabra insensato se puede traducir como dementes, cabezas perdidas. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién os fascinó? Noten, ¿quién? ¿Quién? Está hablando de otras personas. ¿Quién os fascinó? ¿Quién os impresionó para no obedecer la verdad? A vosotros, noten, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bueno, voy a resumir un poco porque no estoy estudiando Gálatas ahora, pero los Gálatas estaban siendo seducidos por judaizantes y se estaban alejando de la salvación por la fe, de la justificación por la fe tal cual la enseñó el Señor Jesús, los profetas y los apóstoles. Bueno, algo así le estaba pasando, o por lo menos así estaba advirtiendo Pablo a los colosenses. ¿Ok? Bueno, Alexi acá me escribe: en estos minutos que llevamos se deja ver la ignorancia bíblica de muchos que tuercen estos pasajes a no aplicar las reglas de interpretación bíblica. ¿Qué exactamente, Alexi? Y ojo, cuando yo hablo de ignorantes, no lo digo en sentido menospreciativo, peyorativo. Me estoy refiriendo simplemente a la esencia de la palabra ignorancia, ¿verdad? La falta de información, la falta de entendimiento, ¿verdad? Porque hay palabras parecidas para ignorancia. Está lo torpe, ¿verdad? El torpe, el idiota, en sentido griego, ¿verdad? El que está desconectado, ¿cierto? El neófito, qué sé yo, débil en la fe, en fin. Bueno, gracias Alexi por el comentario. Entonces, noten que ya he usado dos reglas de la hermenéutica, no sé si se han dado cuenta. Isaac me dice: saludos profesor Walter, muchísimas bendiciones y gracias por su enseñanza bíblica. Igualmente a Isaac, un abracito. Entonces ya he usado dos reglas de la hermenéutica, no sé si se han dado cuenta. Primero usé el contexto anterior, que dice antes del texto que vamos a analizar. Segundo principio hermenéutico: la Biblia se explica a sí misma. Me fui a Gálatas para complementar un poco la situación, que es el mismo caso. Entonces voy robusteciendo la idea. ¿Se dan cuenta? Contexto inmediato, es decir, los versículos que están
versículos o capítulos que están antes del texto que vamos a analizar, ¿verdad? Y analizamos someramente, así, epidérmicamente, Colosenses 1 y 2, ¿verdad? Contexto. Luego, la Biblia se explica a sí misma y nos fuimos a Gálatas para ver una situación similar. Entonces ya estamos armando el armazón, cosa que cuando lleguemos al texto polémico, ya tenemos todo un barniz para poder, un barniz de conocimiento, un aporte contextual para poder comprender ahora de manera más clara, para ver más nítido el texto supuestamente polémico, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? ¿Cuál sería el texto polémico? Bueno, Colosenses capítulo 2, del 14 al, quizás podríamos decir, al 18. Es el texto polémico. Pero para aprender, la peor manera de acercarse a ese texto, y que es lo que hace la mayoría, es ir al texto polémico. Ahí, se meten al texto y de ahí no salen. Entonces desconocen las reglas de interpretación. Entonces dicen acá, anulando el acta de los decretos. Anulando, ¿qué significa anulando? ¿Qué significa anular? Acta de los decretos, ¿qué es un acta? ¿Cuál acta? ¿Qué acta? Decretos, ¿qué decretos? ¿Verdad? Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué significa eso? Que exhibió públicamente. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Clavándole en la cruz. Que el acta de los decretos la clavó en la cruz. ¿Qué es eso? ¿Ok? Todo esto es sombra de lo que ha de venir. Bueno, pero ya estamos comprendiendo, ¿verdad? Porque somos alumnos de Veritas Dei. Muy bien. Entonces, si tú me permites, después de haber dicho esto, retomar Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ahora Pablo da una advertencia a la iglesia de Colosa. Mirad que nadie os engañe. No vayan a ser engañados como estaban engañando los Gálatas, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué? O dice por medio, es mediante. Cuando dice acá, mirad que nadie os engañe por medio, es decir, mediante, acá Pablo va a señalar el instrumento, la manera en que se podrían ver seducidos o engañados los colosenses. Ok. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí está el instrumento, el medio por el cual se podría engañar a la iglesia de Colosenses. Y Pablo da una advertencia, cuidadito que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Bueno, la gran mayoría de los creyentes, por lo menos acá en Chile, cuando leen esto de filosofías, inmediatamente creen que aquí está hablando Pablo en contra de la filosofía como ciencia, como disciplina, ¿verdad? Como que es un pecadillo, ¿verdad? Leer los diálogos socráticos, o qué sé yo, leer a Parménides, Eurípides, Sófocles, ¿verdad? Platón, Aristóteles, a los estoicos, al Epicurio, ¿verdad? Como que, no sé, me podrían sacar de la fe, una cosa así como que me podría estar contaminando. Entonces se va armando un prejuicio contra la cultura general. Y por eso tenemos una iglesia evangélica protestante, en su gran mayoría, no digo todos, pero en su gran mayoría ignorante. O sea, ignorante en el sentido de que carentes de cultura general. A eso me refiero. Sobre todo cultura general que podría ser muy útil para el estudio bíblico. Si no necesitásemos cultura general, pues no habrían comentarios bíblicos. No habrían atlas o mapas geográficos de lugares bíblicos, no que existiría la arqueología bíblica. No, porque tenemos que conocer la historia, la cultura, el contexto. ¿Vale? Así que la mayoría de los creyentes que leen esto, inmediatamente creen que Pablo está hablando contra la filosofía, como disciplina, como ciencia del saber. No está hablando de filosofía, ¿vale? Porque está acompañado de huecas sutilezas. Huecas sutilezas. Sutilezas dice relación con algo que es terciario, secundario, terciario, algo de segundo, tercer orden,
algo que no es esencial, algo que no es determinante, es una sutileza. Es una sutileza que no vale la pena entrar en controversia. Porque al enfocarnos o pleitarnos o conflictuarnos con las sutilezas, lo que hacemos es descuidar los grandes hitos, los grandes pilares, los grandes fundamentos. ¿Vale? Las sutilezas, efectivamente, ¿son materia de estudio? Claro que sí, pues. Claro que son materia de estudio. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Pero hay materias de estudio de segundo y tercer orden. Hay doctrinas y enseñanzas que son fundamentales para la religión misma. Y hay otras que son complementarias, que robustecen, que ayudan a armar el gran edificio de la fe cristiana, pero no son determinantes. Entonces, ¿qué pasa? Una característica de los falsos maestros, entre paréntesis, es que se centran en polémicas respecto a sutilezas, ¿verdad? Respecto a sutilezas, ¿verdad? Bueno, las hermanas tienen que usar un paño en la cabeza o no. Si tienen que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o solamente en el nombre de Jesús. Y empiezan con sutilezas, huecas sutilezas. ¿Vale? ¿Por qué huecas sutilezas? Porque no son materia esencial para la salvación. Así de sencillo. ¿Vale? Y por lo tanto, esas huecas sutilezas que forman parte de la filosofía, cuando Pablo está hablando de la filosofía y huecas sutilezas, filosofía simplemente está hablando del mensaje del engañador, que él tiene su propia filosofía, es decir, tiene su propia ciencia, ha armado o ha configurado su propia filosofía, es decir, su sistema de pensamiento, mediante interpretación privadas o exentas de los principios bíblicos o con principios bíblicos distorsionados. Entonces ha creado una cosa nueva, su propia filosofía, eso quiere decir, ¿vale? No está refiriendo a la filosofía como ciencia y disciplina, sino que está hablando como un sistema particular, individual, peculiar de pensamiento del engañador. Es su propia filosofía, ¿verdad? Su propia filosofía. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Cuando dice huecas, está hablando de algo sin contenido. ¿En qué sentido? Sin contenido espiritual, que no edifica espiritualmente. No edifica espiritualmente. ¿Vale? Ok. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según en qué están basadas estas filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Cuando una tradición, y esto tiene que ver con hermenéutica, yo compartí un documento en algunos grupos de Veritas, espero que lo hayan leído, donde habla un poquitito de la distorsión histórica que se ha desarrollado, la desviación histórica que se ha desarrollado respecto a igualar la tradición con la inspiración bíblica, cosa que no debe ser, ¿vale? Bueno, acá la filosofía hueca sutileza según las tradiciones de los hombres. Cuando dice tradiciones, está hablando simplemente de prácticas o usos o costumbres o prácticas repetitivas arraigadas en el colectivo social, ¿no es cierto? Pero tienen origen e inspiración humanas, hombres, no divinas. Por eso que dice acá tradiciones de los hombres. Ahí está hablando del origen de estas tradiciones. Y que son consideradas por Pablo filosofías y huecas sutilezas. Y que por lo tanto constituyen un engaño. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Es decir, según cómo el mundo lo ve, no según cómo Dios lo ve.
y no según Cristo. Cuando dice no según Cristo, dice relación con que estas huecas sutilezas, esta filosofía y estas tradiciones de los hombres no se someten, no se ajustan a los principios del Evangelio. Se salen. Y ojo, cuando digo se salen, estoy hablando de mensajes que parecen cristianos, pero son huecas sutilezas. Los judaizantes y los gnósticos no estaban predicando a Baal ni a Semiramis. Ellos hablaban de Jesucristo. Tanto los judaizantes como los gnósticos no estaban en contra de la Biblia, pero sin embargo Pablo lo consideraba engaños, huecas sutilezas, cosas inútiles, no edificantes. Así que aquí no estamos hablando de un mensaje pagano. Aquí estamos hablando de un mensaje que se parece al Evangelio. De hecho, los gálatas estaban siendo engañados con un sucedáneo del Evangelio. Dicen, no es que haya otro. No, es el mismo Evangelio que están usando, pero lo interpretan distinto. En eso consistía el engaño de los gálatas. Es el mismo Evangelio. Entonces Pablo dice, no es que haya otro, sino que algunos pervierten, dice. Por eso que la guerra es hermenéutica. Bueno, los judaizantes y los gnósticos estaban pervirtiendo el Evangelio. No estaban predicando a Baal. Bueno, si extrapolamos eso hoy día, ¿cuántos que hablan del Evangelio en realidad son huecas sutilezas, filosofías y tradiciones humanas que no están conforme a Cristo? Pero suenan cristianas. Versículo 9. Porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de que en su cuerpo, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Pablo está haciendo referencia al Cristo resucitado, no al Cristo antes de la resurrección. Porque antes de la resurrección, recuerden que Él se despojó voluntariamente, ¿verdad?, de su divinidad o deidad, ¿verdad? Sin embargo, acá dice que en Él habita actualmente, porque Jesús ya había resucitado cuando Pablo escribió la carta a los Colosenses. Ya había ascendido. Así que Pablo está hablando acá la condición de Cristo en ese momento. Porque en Él habita, presente, corporalmente, toda la plenitud de la deidad. Claro, fue exaltado a lo sumo cuando fue resucitado y ascendió. Volvió a estar a la diestra del Padre y volvió a estar en la condición en que estuvo antes de la encarnación. Así que en Él habita hoy corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, le habla a los colosenses y en consecuencia a nosotros también, y vosotros estáis completos en Él. Es decir, mientras permanezcamos en Él, no caeremos jamás, o no deberíamos caer, porque su gracia nos fortalece para no caer y caminar en obediencia. Y en Él estamos plenos. Es decir, todas las máximas aspiraciones que Dios tiene para con nosotros son posibles en Cristo, porque Él puede darnos la plenitud de la victoria, de la santidad, ¿vale? Fortalecer nuestra mente y por supuesto que transformar nuestra naturaleza. Versículo 10. Perdón, el 10, sí, sigo al 10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza. ¿La cabeza de qué? ¿La cabeza de qué? Bueno, ahí dice, de todo principado y potestad. Bueno, sabemos que Él es la cabeza, el ángulo, la piedra, ¿no es cierto?, de la iglesia.
Pero acá lo dice en un sentido profético, escatológico. Cuando Pablo dice acá que él es la cabeza de todo principado y de toda potestad, ¿ok? Él está hablando literalmente, él está haciendo un guiño a las pretensiones del nuevo orden mundial. Los que han estudiado Daniel capítulo 2 respecto a la sucesión de imperios mundiales que han pretendido liderar o dominar el planeta, ven frustradas sus intenciones cuando la roca, la piedra cortada no con mano, es decir, de origen divino, golpea los pies de la imagen y echa abajo todos los reinos para reinar para siempre, y después de él no habrá ninguno más. ¿Ok? En él sigue así. Por favor, noten, porque pongan atención, cada texto, la temática que Pablo está tratando para poder entender los textos polémicos que vamos a ver después, con al acta de los decretos. Versículo 11, Colosenses 2:11. En él también, aparte de la plenitud, en él también fuisteis, ya acá entramos en terreno, pongan atención, en él también fuisteis circuncidados. Yo le pregunto a Alexia, a Jonathan, ¿ustedes fueron circuncidados? ¿Fueron a alguna clínica, a algún hospital para que le hicieran alguna operación en sus partes íntimas? Yo no creo. Bueno, si lo hicieron, en realidad no importa mucho, en realidad no tiene ninguna connotación espiritual eso. Más que de salud nomás, quizás, ¿verdad? Pero desde el punto de vista espiritual no tiene ninguna trascendencia que tú te hagas una operación en el prepucio. Porque no es necesario. Desde el punto de vista espiritual no es necesario. En él también fuisteis circuncidados. Es decir, los que están en Cristo hemos sido circuncidados. ¿Cómo? ¿Físicamente? No. Espiritualmente hemos sido circuncidados. Porque acuérdense que la circuncisión era un símbolo, una señal externa de pertenencia y de compromiso a Jehová. Y por lo tanto los identificaba como integrantes de la iglesia de Dios. Pueblo verdadero. La iglesia, el pueblo, ¿verdad? Hoy en día no es necesario que nos operemos de ninguna cosa para mostrar que somos pertenecientes al pueblo de Dios. Hoy en día la circuncisión sigue vigente, pero espiritualmente. Ya, sigue vigente, pero espiritualmente. O sea, ya no tenemos que mostrar, ya no es un signo externo de pertenencia al pueblo de Dios, una operación física en el cuerpo. Lo que es ahora un signo de pertenencia al pueblo de Dios es nuestra vida transformada. Esa es la circuncisión. ¿Vale? El corazón restaurado, renovado, la vida transformada, la metanoia, la conversión. ¿Ok? Ese es el signo externo de pertenencia al pueblo de Dios. El testimonio personal, la transformación de la vida, del carácter, del ser. En él también fuiste circuncidado, no con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. ¿Se dan cuenta? La verdadera circuncisión de Cristo, la espiritual, es aquella que echa del cuerpo, eso de echa del cuerpo es abandono, rechazo, victoria, vencer la naturaleza pecaminosa, la tendencia al mal, los pecados, las prácticas, los pensamientos, todo aquello que no se condice a la mente de Cristo o a los mandatos de Cristo, a los principios del Evangelio. Todo eso, cuando se abandona, se rechaza o se lucha contra eso, se vence, estamos en la senda de la circuncisión. ¿Ya? Y sigue describiendo la condición, esta experiencia en Cristo. Plenitud en Cristo. Circuncidados. 12. Sepultados con Él en el bautismo. No solamente somos circuncidados, sino que somos muertos
Claro, porque muere el viejo Daniel, muere la vieja Leslie, muere el viejo Alexi, el viejo Isaac, mueren, son sepultados, pero en Cristo, pero experimentan la resurrección de Cristo. Literal, no, espiritual. Resucitamos a un nuevo Isaac, un nuevo Alexi, que ya no es el mismo Alexi que está en la tumba, sino es un nuevo Alexi ahora resucitado, ¿verdad? Sepultados con él en el bautismo. Bueno, ese nuevo nacimiento, esa resurrección, ¿verdad? Se materializa o se simboliza, ¿no es cierto?, mediante el ritual, el rito del bautismo, literal, por agua, la inmersión, ¿verdad? En el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe, justificación por la fe, en el poder de Dios para convertirme, efectivamente. Porque es por la fe que yo deseo matar al viejo Isaac. Y es por la fe que yo me salgo de la tumba, me levanto siendo un nuevo Isaac. Es por la fe. Por la fe me voy a la tumba y por la fe me levanto. Por la fe en Cristo, en su poder. Su poder de sepultar al viejo hombre y su poder de resucitar al nuevo hombre. Sigamos con el contexto, por favor, vayan siguiendo el hilo. Vayan siguiendo el hilo. Versículo 13. Y a vosotros, nos sigue hablando, o sea, a los colosenses, y en consecuencia a nosotros, y a vosotros, estando muertos en pecados, cuando estuvimos muertos en pecado. Bueno, antes de nacer de nuevo, pues. Antes de la justificación por la fe, antes de encontrarnos con la cruz de Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Claro, vivos físicamente, pero muertos espirituales. Entiendan que esto es la misma experiencia que le pasó a él. Pablo sabe de lo que habla porque él lo vivió. Él pensaba que estaba vivo para la ley, pero cuando comenzó el Espíritu Santo a trabajar en él, vio la ley le demostró que él estaba realmente muerto. Lo que para mí era vida me resultó para muerte, dice él. Porque la ley le mostró su verdadera condición, que en realidad no era un siervo fiel de Dios, sino que era un asesino. Él decía que era leal a Dios y su ley, pero en el fondo era un violador de la ley, ¿verdad? Él creía que estaba bajo la gracia, pero en realidad estaba bajo la ley. La ley lo condenaba, estaba bajo condenación de la ley. La ley lo condenaba como transgresor, como pecador, como asesino. Lo mismo está describiendo acá. ¿Ok? Alexi me dice una mala interpretación del bautismo en agua, que lo interpretan como nuevo nacimiento, lo que no es así porque es algo simbólico. Exactamente. Exactamente. Bueno, a ver. Sí, estamos hablando que en la experiencia de la conversión o transformación o convencimiento del pecado, arrepentimiento, todo este proceso es un proceso. La justificación por la fe es un proceso. Y ese proceso comienza antes de concretar esa experiencia o de sellar esa experiencia con el rito del bautismo. O sea, el rito del bautismo es un rito. Es un rito. Ese rito no tiene poder, no tiene un poder que a veces le están atribuyendo al acto mismo del bautismo, sumergirse en el agua, que si bien es un rito cristiano, bíblico, pero el poder sobrenatural no yace en el rito. ¿Vale? Yace en el Espíritu Santo, que está obrando en el creyente que baja al bautismo. Y por lo general, cuando uno baja al bautismo es porque ya el Espíritu Santo ha comenzado a hacer una obra de renacimiento, de conversión en nosotros. Y que el rito del bautismo viene a sellar públicamente. Es que en el fondo, cuando tú te bautizas, bajas a las aguas, tú estás dando testimonio público en realidad. Es como si te pasaran un micrófono y contaras un poquito tu testimonio, cómo fue tu cambio. Bueno, al bautizarte públicamente, tú estás dando testimonio de lo que se ha hecho en ti, de lo que Dios ha hecho en ti. Y lo sellas, o es el colorario, o el sello, ¿no es cierto? ¿Verdad? O la corona que sella, digamos,
tu experiencia, ¿vale? Bien, sigamos entonces. Gracias, Alexis. Entonces el versículo 13 nos dice: y a vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión, noten cómo usa simbólicamente esto, ¿verdad? Circuncidado en Cristo, justo, justificado. Incircuncidado, enemistad, en rebelión, irreconciliado, injusticia, sin Cristo, separados, ¿verdad? Muertos. Interesante, ¿eh? Cómo va usando las palabras Pablo. Por eso que es muy importante, chicos, que ustedes están acá, para poder entender justificación por la fe de una manera, desde el punto de vista intelectual, académico, tenemos que ir entendiendo el sentido de que Pablo le da a las palabras. Justo, injusto, justicia, injusticia, reconciliados, enemistados, justificados, santificados. ¿Ah? Todas estas palabritas hay que ir comprendiendo en el contexto. Por eso que hay que comparar las cartas de Pablo, igual como cuando yo les recomendé usar varias versiones bíblicas para tener una comprensión más amplia del texto. Lo mismo pasa con las cartas de Pablo. Hay que leer todas las cartas de Pablo para entender cómo se expresa Pablo y qué quiere decir cuando lanza algunas expresiones. Por eso que Pedro decía, Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, en sus escritos hay unas cosas difíciles de entender, porque Pablo literalmente usaba, por decirlo de alguna manera, su propia nomenclatura, su propio vocabulario. Es una especie de Heidegger, ¿verdad? Bien, perdonen la comparación. Bueno, el asunto es que Pablo dice acá en Colosenses 2:13: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, está hablando de los gentiles. Acá Pablo está hablando de la incircuncisión literal, de vuestra carne. Es decir, ustedes son gentiles y por lo tanto están incircuncidados. Perdón, ustedes están, claro, sin circuncisión. O sea, del punto de vista de la tradición, ustedes son incircuncisos, carnalmente hablando. Pero no son incircuncisos espiritualmente hablando. ¿Vale? Y si el colosense, que era incircunciso, gentil, que no necesitaba circuncidarse literalmente, carnalmente, no necesitaba hacerlo. Basta con ser circuncidado espiritualmente. Eso es lo que está haciendo Pablo. Ustedes, colosenses, han aceptado al Señor Jesús por la fe. En Él tienen la plenitud, han nacido de nuevo, ¿no es cierto? Han sido circuncidados, no carnalmente, sino espiritualmente. Por lo tanto, la conclusión lógica es: sigan perseverando en la fe de Cristo y no tienen por qué operarse. Pero ¿por qué Pablo comenzó diciendo en el 8, mirad que nadie os engañe? Porque habían algunos que estaban presionando a los colosenses a que siguieran practicando rituales judaicos. ¿Por qué creen que Pablo está hablando de la circuncisión? Del bautismo. Que en Cristo tenemos toda la plenitud, no hay para qué ir a operarse. No hay para qué ir a guardar la fiesta de las trompetas. No hay para qué ir a guardar el Yom Kippur. No hay para qué ir a participar de la fiesta de las cabañas. Si en Cristo tienen la plenitud, no tienen para qué ir ustedes a generar méritos propios, observando o practicando ritos que han quedado anulados, actas de los decretos que han quedado anulados por la muerte de Cristo. De ahí viene clavándola en la cruz. Pablo se está refiriendo a eso, a prácticas judaicas ceremoniales que no son requisitos o necesarias para los colosenses. Le está diciendo: cuidado que nadie os engañe, porque en Cristo tienen la plenitud. Ustedes ya han bajado el bautismo, ustedes han muerto por las aguas del bautismo y han nacido de nuevo. Ustedes ya, si bien no son circuncidados carnalmente, físicamente, lo son espiritualmente.
Pero habían algunos que estaban perturbando a los colosenses, y por eso Pablo dice en el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, ahí está, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y ahora vamos a entender algunas cositas más. Es interesante, dice Isaac aquí, es interesante que hay muchos grupos judeo-cristianos y de raíces hebraicas que persisten en lo mismo y que mantienen estos pasajes tanto Gálatas. Exacto. Lo que está haciendo referencia Isaac es a los modernos judaizantes. Ahora, podríamos hacer todo un análisis psicológico de por qué estos hermanos disfrazarse como rabí judío y comienzan a hacer como que se empiezan a desplazar. Comienzan a desarrollar un sincretismo entre religión cristiana y judaica. Eso se llama apostasía. Eso es alejarse del evangelio. ¿Vale? Y estas personas que hacen eso, que hace alusión Isaac ahí, que de los famosos raíces hebreas y que empiezan a disfrazarse de judíos, que empiezan a usar estos mantos, ¿verdad? Y son cristianos, evangélicos. Bueno, eso es primero, o es sinvergüenzura, simplemente nomás, caradurismo, perdón la expresión, haremos las cosas como son. O ignorancia, pero supina, o sea, ignorancia, pero nivel Baal, o sea, ¿ok? Y esos son los modernos judaizantes. Modernos judaizantes. Y de hecho son los que comienzan porque, a ver, esa apostasía judaizante es gradual y descendente. Porque no se conforma con disfrazarse de rabí judío, sino que comienzan a hablar en hebreo, terminan rechazando la Reina Valera, terminan rechazando pilares fundamentales del cristianismo, ¿verdad? Comienzan a adoptar posturas... No, tremendo. Bueno, en este contexto que he venido explicando, podríamos estar en condiciones ya de analizar los textos polémicos. Termino el versículo 13 entonces, Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, colosenses, gentiles, incircuncidados, os dio Cristo, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, sin necesidad de circuncidarse. Y ahora empieza a explicar algo tremendo, Pablo, acá. Pongan atención ahora porque ahora se va a caer YouTube. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos perdonó a todos de los pecados? ¿Cómo perdonó a los colosenses de los pecados? Isaac me dice, ellos hasta invitan a practicar la cábala. Claro, cada vez van cayendo en mayores extremos. Por eso digo que la apostasía, la naturaleza de la apostasía es gradual y es descendente. Descendente en el sentido que cada vez se alejan más. Por eso se llama apostasía. Se alejan o renuncian a la fe cristiana. Pensando ellos en su ignorancia, que están yéndose al irse a la cultura judaica, a la religión judaica, piensan que con eso se van a ir a lo original, a lo más puro, porque de allá venimos nosotros, ¿no es cierto? Hay una idea un poco rara ahí. Y los que están en eso pues no entienden la progresión de la fe, ¿verdad? Que del pueblo de Israel, ¿no es cierto? El pueblo de Israel rechaza a Jesucristo y Cristo amplía la invitación a la salvación y hace de la iglesia un solo pueblo, ¿verdad? Bien. Practicar la cábala y rechazar el cristianismo histórico, justamente, profesor Walter. Así es, ya. Entonces vamos que Pablo en Colosenses 2:13, ¿no es cierto? Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, pongan atención ahora, os dio vida. Noten, nos dio vida juntamente con Él. Acá está haciendo referencia a la resurrección espiritual, conversión. ¿Cómo? Perdonándoos los pecados. ¿Vale? Y al hacer eso, al darnos vida y perdonando los pecados a los colosenses, que eran gentiles, sin circuncisión física, ¿qué más hizo Cristo?
para hacer posible este milagro, este hermoso milagro con los colosenses, que no estaban circuncidados, que no eran judíos. ¿Cómo lo hizo? Cristo tuvo que quitar una barrera para que pudiesen entrar los gentiles colosenses no circuncidados, y los chilenos y los argentinos y los peruanos y los franceses y los judíos y los árabes y los iraquíes y todo. Para poder entrar a ser parte de la iglesia de Cristo había que echar abajo una muralla, que era una muralla que separaba ambos pueblos. Así que el privilegio o el estatus de pueblo de Dios que no aprovechó el pueblo de Israel se amplía ahora. Israel pasa a ser una nación como cualquiera que necesita salvación. De hecho, hasta el día de hoy no se arrepiente de lo que hicieron con Cristo. Mientras no se arrepientan, siguen no pueden ostentar la condición de pueblo de Dios. Por eso que los que hoy en día creen que el pueblo de Israel literal, el Estado de Israel, el país de Israel es el pueblo de Dios, son unos tremendos ignorantes que no entienden la justificación por la fe. Porque si la comprendiesen y comprendiesen la historia de Israel, sabrían que Israel, cuando apostataba, Jehová se alejaba de ellos. Y que la única manera de poder reconciliarse con Dios era que Israel se arrepintiese para poder volver a ser aceptado como pueblo de Dios. Bueno, Israel rechazó a Cristo en su primera venida y todavía no se arrepiente. O sea, todavía están en apostasía, en rebeldía. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Echó abajo la pared de separación. Bueno, ustedes se sienten, le dijo, voy a parafrasear un poquitito, ustedes se sienten tan orgullosos de su circuncisión, de que por la circuncisión ustedes son el pueblo de Dios especial. No, lo voy a dejar sin efecto, porque ustedes ya no son mi pueblo, porque son unos desobedientes que rechazaron a mi hijo. Así que olvídense de sus exclusividades, y si ustedes quieren seguir creyendo que son el pueblo de Dios, problema suyo, mío no son. Y como la parábola de los invitados a la fiesta de bodas, abre la invitación a todos. Y ahora el pueblo de Dios, gracias a que se echó abajo una muralla de separación, hizo un solo pueblo. Por eso que bíblicamente existe un solo pueblo de Dios. No existen dos. Que uno es Israel y el otro es la iglesia. Ese invento no está inspirado por Dios. Si un judío actual de allá de Israel, de nacionalidad israelita, quiere ser parte del pueblo de Dios, debe entrar igual como entraría un colosense, por la fe en Jesucristo. Y debe entender todo lo que hizo su nación respecto a Cristo, arrepentirse de los pecados, que Él tiene una nacionalidad como cualquiera, que no es más que yo, ni yo más que Él, y que la única manera de entrar en la plenitud de Cristo es mediante el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En general, todos, para ser parte del pueblo de Dios, del pueblo elegido de Dios, o del Israel espiritual, deben entrar por la fe en Jesucristo, y en sus méritos, y en su sacrificio. Es decir, actualmente el pueblo de Israel, literal, la nación de Israel, el país, tienen que reconciliarse, como dice Pablo en Colosenses 1:15, como dice el título ahí, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Si Israel quiere otra vez pertenecer al pueblo de Dios, tiene que unirse a la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana es el pueblo de Dios. Tiene que reconciliarse mediante Cristo. Eso lo enseña la Biblia. ¿Ok? ¿Y qué hizo Cristo para poder darnos vida juntamente con Él? Colosenses 2:13. Y perdonarnos a todos los pecados. ¿Qué tuvo que hacer? Versículo 14, Leslie, pon atención. Versículo 14. Anulando el acta
¿Qué es un acta? Un acta es un escrito donde uno se compromete, es una especie de pagaré. Ese es el acta. Pablo está dando referencia a eso, ese tipo de acta. Un acta es un pagaré, donde el deudor se compromete, ¿no es cierto? Se compromete a pagar la deuda. Un documento. Exacto, Leslie. Muy bien. Es un documento en el cual el deudor se compromete a pagar la deuda. Es decir, ese deudor sigue siendo deudor mientras no se pague la deuda. Cuando se paga la deuda, sale de su condición de deudor. ¿Y qué hace? Se reconcilia. Bueno, pero ¿por qué dice decretos? Un acta de los decretos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, anulándola, dejándola sin efecto y clavándola en la cruz. Cuando dice acá clavándola en la cruz, quiere decir que su sacrificio marcó un antes y un después en la experiencia religiosa y espiritual de esta vida, en el conflicto universal. ¿Vale? ¿Qué acta quedó anulada en la cruz? Que era contraria. Contraria quiere decir que impedía, obstaculizaba a los colosenses a entrar en el pueblo verdadero. Había que quitarla. Si ustedes van a Efesios, capítulo 2, versículo 12, Efesios 2, 12, 11. Efesios 2, 11. Pongan atención, porque acá se van a caer de la silla varios. Efesios 2, 11 dice lo siguiente. Ahora van a entender por qué hay algunos que andan perdidos en el espacio y andan poniendo la bandera del país de Israel en los púlpitos. Usted dice, ¿para qué ponen la bandera de Israel? Bueno, cuando usted ve esas banderas en los púlpitos, eso quiere decir que esa congregación o los mandamases no tienen ni idea de lo que es la justificación por la fe, no entienden nada. ¿Vale? Y hay que ayudarlos. Cuando dice en Efesios 2.11, dice, por tanto, acordado de que en otro tiempo, es decir, antes de conocer a Cristo, vosotros, los gentiles, noten que le está hablando a los efesios, pero pongámosle que los colosenses, se aplica a los colosenses, pues son gentiles también. Los gentiles en cuanto a la carne, es decir, no estaban circuncidados, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión. Había una separación, una discriminación por el tema de la circuncisión. Ahí se distinguía. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ellos no entraban en la promesa. Sin esperanza y sin Dios, Dios verdadero, en el mundo. Pero, acá viene el cambio. Por eso dice que clavadas en la cruz, porque la cruz significó una inflexión, un antes y un después. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Pero por qué? Por la sangre de Cristo, no porque se circuncidaron. Por eso que Cristo en la cruz clavó el acta de los decretos, que le era contraria
anulándola. Por eso que la circuncisión, del punto de vista espiritual, religioso, es inútil. ¿Y por qué en Israel lo siguen haciendo? Porque son ciegos, están ciegos. Para rechazar a Cristo quedaron en las tinieblas hasta el día de hoy. Y resulta que hay cristianos que les copian a ellos, les copian a los ciegos. Impresionante. Versículo 14. Porque Él, Cristo, es nuestra paz. Él nos reconcilió. Los gentiles y los judíos estaban peleados, no se podían ver porque uno se creía en la guinda de la torta y los otros eran menospreciados, considerados perros. Pero en Cristo hubo paz, los reconcilió. Había una enemistad. Cristo reconcilió por medio de su persona, no por el cumplimiento de ritos. Porque en Él, versículo 14, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz entre gentiles y judíos, de que ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo que hay dos pueblos de Dios hoy día? Uno cristiano y uno judío. De ambos pueblos hizo uno. Ya no hay identidad, es uno. Se fusionaron y ese pueblo se llama cristiano. Y ese pueblo cristiano puede ser un cristiano iraquí, un cristiano iraní, un cristiano judío, un cristiano árabe, un cristiano egipcio, un cristiano argentino, un cristiano dominicano, un cristiano peruano. Porque no es por un tema de nacionalidad, es por la fe en Cristo, en una persona. Jesús nos une y de todos los pueblos hace uno. Por eso cuando estamos en otro país y nos encontramos con un cristiano, es nuestro hermano, no importa que sea dominicano, judío, iraquí, chino, da lo mismo, es nuestro hermano en Cristo, porque Él echa abajo la separación de nacionalidades, porque la salvación no es por nacionalidad, no es por origen étnico, no es por nacimiento, no es consanguíneo, no es por circuncisión, no es por raza, por color de piel, es por la fe en Cristo. ¿Se dan cuenta de la ignorancia de la iglesia actual? Ok. Sigo leyendo, versículo 14, Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando o clavando en la cruz, es lo mismo, la pared intermedia de separación, aboliendo o anulando, como dice Colosenses, en su carne, clavándole en la cruz, es lo mismo, las enemistades, la ley de los mandamientos. Cuando dice mandamiento no está hablando de los 10 mandamientos, es una ley moral, no se puede anular. Está hablando de los decretos, de las ordenanzas, de las libaciones, de las fiestas judaicas, expresados en ordenanzas. ¿Se dan cuenta? No son los 10 mandamientos lo que quedó anulado. Está hablando de las ordenanzas para crear en sí mismo, de los dos pueblos, gentil y judío, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino Cristo y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, los judíos. Los unió por la fe en paz. Colosenses, vamos con el texto supuestamente polémico. Entonces, una vez, usando este maravilloso principio hermenéutico de la Biblia se explica a sí misma, nos fuimos a Efesios, ¿verdad? Qué lindo. Y leímos el contexto de Efesios también. Y que condice con la temática de Colosenses. Hermenéutica. Es la manera de entender la escritura de manera sana, correcta, coherente, racional y espiritualmente normal. Colosenses 2:14. Vamos terminando. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria.
quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Y qué más hizo? Y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo, perdonen que me exprese de esta manera, cuando Cristo fue clavado en la cruz, no es como dice el Papa Francisco, que es el fracaso de Dios. Eso es lo que dice el anticristo, Mario Bergoglio, Papa Francisco, que la muerte de Cristo en la cruz fue el fracaso de Dios. Eso dice el Papa comunista Mario Bergoglio. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Cristo en la cruz triunfó. Eso dice la Biblia. Acá dice, versículo 15, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió. Exhibió quiere decir, si usted va al idioma original, esto tiene que ver con quitar la ropa. Los desnudó, los reveló. ¿Qué se reveló con la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué se reveló? ¿A quién se le quitó la máscara? Y despojando. Despojando es quitó, como que te sacan la ropa y te dejan en calzoncillo. Te exponen, te humillan. Y despojando a los principados y a las potestades. Según el contexto, cuando habla de principados y potestades, puede hacer referencia a poderes humanos, reinos, naciones, imperios, o también puede decir en relación a potestados y principados espirituales. ¿En qué sentido Jesús, con su muerte en la cruz, despojó a los principados y las potestades? Y no solo eso, los exhibió, o sea, los mostró como eran, públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los ángeles del cielo y todas las potestades celestiales, angelicales, fueron testigos, porque no comprendían. No les cabía en la cabeza a estos seres sin pecado cómo el Hijo de Dios se rebajaba a salvar a unos miserables, ingratos en la tierra. Y no entendían la magnitud o la trascendencia de este acto de amor. Con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario quedó expuesta la verdadera naturaleza del pecado, su maldad, su odio, su morbosidad. Por tanto, ¿se acuerdan que Pablo dijo, nadie os engañe? Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿A qué se refiere Pablo realmente? Según lo que hemos estado hablando. A que se le estaban queriendo imponer prácticas judaicas a los colosenses. Y Pablo dice, no es necesario que se circunciden, ni hagan ninguna práctica ceremonial judaica, porque todo eso quedó anulado. Era una muralla de separación. Y con la muerte de Cristo eso quedó totalmente abolido. Porque ahora es por la fe en el nombre de Cristo. Por tanto, después de haber expuesto todo esto, Pablo dice, por tanto, queridos colosenses, nadie os juzgue en comida o en bebida. Yo quiero decir algo acá, por la razón del tiempo voy a tener que acortar un poco. Pablo aquí no está hablando de régimen alimenticio, por si acaso, ¿vale? Acá Pablo nos está diciendo coman sapo y culebra y no se cuiden la salud y hagan lo que quieran, porque
Dios limpia todo. Pablo no está hablando de comidas aquí, de comida en el sentido de régimen alimenticio, de dieta, por si acaso. ¿Ya? Aclaro eso, porque el contexto es otra cosa. Está hablando de justificación por la fe, no estamos hablando de gastronomía. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Bueno, entonces si se dice comida y bebida, ¿a qué comida y bebida se está refiriendo? O en cuanto a días, plural, de fiesta. ¿Qué fiestas? Luna nueva o días de reposo. Días, plural, días de reposo. Los colosenses no tenían ninguna obligación y acá decía, nadie tiene autorización para juzgarlos a ustedes o criticarlos porque no observan la fiesta de las trompetas, ¿verdad? O la Pascua, o no respetan los reposos ceremoniales. Por eso dice días de reposo. Son sabbat. No está hablando del sabbat de los 10 mandamientos, del sabbat del Génesis, del séptimo día. Acá está hablando de días de reposo, que eran reposo, eran sabbat, pero eran sabbat ceremoniales, que si no me equivoco era el primer sabbat de cada mes. ¿Cierto? ¿Ok? Acá está hablando de días de reposo ceremoniales que estaban insertos en las fiestas, en el calendario de fiestas, litúrgico de fiestas. Los colosenses no tenían por qué estarse dejando presionar para observar esas fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Cuando dice comidas o bebidas, está hablando de las, qué sé yo, ¿cómo se llama esto? Ofrendas, de qué sé yo, comidas especiales, ¿verdad? Pero eran comidas rituales, libaciones, ahí está la palabra, libaciones, todo eso que tenía que ver con los ritos judaicos, con las fiestas judaicas, con los días que se reservaban como reposo, como sabbat para celebrar esa fiesta, eso no tenían por qué observarlo los gentiles que aceptaban a Jesús, los colosenses en este caso. Por eso que dice acá, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque eso fue clavado en la cruz. No es necesario observarlo. Bueno, y ahí también se incluye en la circuncisión. Que entre paréntesis la circuncisión no era una ley mosaica. Por si acaso. Bueno. Y luego dice el versículo 17, sobre todo esto de luna nueva, fiesta, de comidas y libaciones, todo lo cual, dice Pablo, todo lo cual es sombra. Aleluya. Todo eso tampoco era inútil. Ojo, cuidado con eso, no seamos ignorantes. Si bien los creyentes en Cristo no deben de observar esas fiestas ceremoniales judaicas, ¿verdad? Y a mí me parece increíble estar diciendo esto, y hay cristianos que están adoptando todas estas cuestiones judaicas en sus congregaciones. Esta es una ignorancia, pero nivel Baal. Bueno, ojo, si bien no observamos esas ceremonias, tampoco quiere decir que son inútiles, porque tienen una utilidad espiritual. Porque todos esos ritos y, por ejemplo, los servicios del santuario, del tabernáculo, la labor de los sacerdotes, por ejemplo, o del sumo sacerdote, todo ese tipo de cosas, todos esos rituales, tenemos que estudiarlos, pero no para practicarlos, pues, sino que para aprender de ellos, porque eso era una especie de universidad práctica, era una especie de campo de entrenamiento que Dios le entregó a los judíos, al pueblo de Israel. Porque todas las fiestas judaicas, el servicio de los sacerdotes, el tabernáculo, los muebles, todo era sombra para lo porvenir. ¿Qué quiere decir sombra? Símbolo. Símbolo. El corderito que se sacrificaba en el altar era símbolo de Cristo.
El sacerdote que intercedía ante la Chequiná, ante el propiciatorio, era símbolo de Cristo intercediendo por el pueblo. La lámpara que estaba en el lugar santo era símbolo de Cristo, la luz. Los panes sin levadura eran símbolo de Cristo. Yo soy el pan de vida. Los inciensos, símbolo de las oraciones. Las fiestas judaicas, el día del juicio, el Yom Kippur, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los cuantos, la otra, todas esas fiestas eran símbolo de acontecimientos que habrían de venir. El Pentecostés, la Pascua, todo eso era un símbolo. ¿Pero a quién apuntaba todo ese símbolo? A Cristo. Y cuando viene Cristo no tiene sentido, porque se cumplió el símbolo, se hizo realidad. Todo eso simbolizaba a alguien que habría de venir y tenía como propósito pedagógico meter en la mente de cada israelita la presencia del Mesías, la fe en el Mesías. Le enseñaba que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Dan cuenta? Por eso había que derramar sangrecita, sangre de animales limpios e inocentes, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero, todo eso, ¿verdad? Así que tiene una riqueza eso. Pero en términos prácticos, todo eso se cumplió en la persona de Jesús. Él es el cumplimiento del símbolo. Por ende, el símbolo ya no tiene sentido. Por eso que dice acá el versículo 14, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, como está anulado todo esto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, Cristo. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Ok? Vamos a Romanos rapidito, Romanos 6:18. A propósito de eso de que el cuerpo es de Cristo. Romanos 6:18. Romanos 6:18 dice: porque gracias al cuerpo de Cristo, ofrecido como ofrenda en la cruz del Calvario, nosotros tenemos reconciliación por medio de la cruz. Porque antes estábamos alejados, ¿verdad? En Romanos 6, de 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Ok? Libertados del pecado. Gracias a la muerte de Cristo, el cuerpo de Cristo, gracias al cuerpo de Cristo ofrecido como ofrenda, ¿verdad? Como cordero, tenemos la posibilidad de ser libertados del pecado, ¿verdad? Versículo 18. Por lo tanto, voy a parafrasear un poquito, no nos dejemos perturbar por los judaizantes y por los gnósticos. Y dice el 18, nadie os prive de vuestro premio, que nadie nos distraiga con hueca sutileza y tonteras que no se deben practicar. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Yo quiero leer, porque esta parte está complicada aquí, porque no es la palabra adecuada esa, porque dice, nadie os prive de vuestro premio. Ya, hasta ahí. Coma. Afectando humildad y culto a los ángeles. Bueno, aquí está aludiendo a los falsos maestros, ¿verdad? Voy a leer la Biblia de Jerusalén para que vean ustedes cómo se expresa la Biblia de Jerusalén en este versículo. Colosenses 2:18 dice, uy, qué chica la letra, que nadie os arrebate el premio por ruines prácticas. Noten, dice ruines prácticas. Claro, está haciendo referencia a la ritos ceremoniales judaicos. Y el culto de los ángeles. Algunos estudiosos dicen que estos falsos maestros pretendían ser inspirados por ángeles de Dios.
y que estaba seduciendo a los colosenses, o pretendía seducir a los colosenses con un culto, hacia el culto a ángeles. ¿Ya? Obsesionado por lo que vio y vanamente hinchado por sus mundanos pensamientos. Quiero leerles, porque aún así no me convence. Quiero leerles la versión de Reina Valera 1995, que es muy clarita en este versículo. Colosenses 2:18 dice, pongan atención, que nadie os prive de vuestro premio. Hasta ahí estamos bien. Ahora, la Reina Valera dice, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué dice Reina Valera 1995? Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde. Alarde quiere decir falta de humildad, orgullo. Por eso dice acá Reina Valera, afectando humildad. ¿Vale? Es decir, que estos falsos maestros carecían de la humildad, ¿no es cierto? Y humildad en el sentido que no se sometían a la verdad revelada por Dios, sino que ellos lucubraban sus propias conclusiones, y eso era carne, orgullo o interpretación privada, ¿verdad? Que nadie os prive de vuestro premio haciendo alarde, 1995, alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto los ángeles, hinchado o soberbio, ensoberbecido, enaltecido, hinchado de vanidad. Eso es lo que está en la mente de los falsos maestros judaizantes gnósticos que querían que perturbaban a las iglesias de Cristo, ¿verdad? Hinchado de vanidad por su propia mente carnal, interpretación privada. Es otro evangelio. Otro evangelio. ¿Vale? Y termino, ahora sí termino, ya vamos para las 2 horas, quedan 10 minutos. Perdonen que los aburra tanto, que los tenga aquí pegados. Pero ustedes saben que mínimo yo 2 horas necesito para poder explicar algo. Bien, así que si alguien me quiere invitar a su congregación, me tiene que aguantar 2 horas por lo menos. En Colosenses 2:18 entonces, nada os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. 19. Y no haciéndose quiere decir tomándose, aferrándose, y no haciéndose de la cabeza. ¿Qué cabeza? Cristo. En virtud de quien, es decir, por los méritos de quien, en virtud de quien todo el cuerpo, la iglesia, nutriéndose y uniéndose en una sola verdad, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, la iglesia en la sana doctrina, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a los preceptos? A preceptos. Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Toda esa sutileza que los judíos andaban, ¿verdad? No caminen 10 kilómetros porque es trabajar, ¿verdad? Bueno, me saco los lentes porque si te dieron cuenta los tengo, todavía no puedo ir a arreglarlos y ya me molesta aquí ya. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta larga exposición. En lo absoluto, Isaac, en lo absoluto, no es ningún reloj profético, para nada, para nada. Bueno, si entiendo reloj profético como una especie de oráculo, como una especie de guía, como que tenemos que fijar la mente en los acontecimientos del país de Israel para saber cómo van los acontecimientos proféticos. Falso. Israel es un país más como otro, nada más. Esa idea de que Israel es el pueblo de Dios y todo el mundo anda pendiente de Israel y que... Yo escucho a los conferenciantes que hablan de esto y hombres que son bastante inteligentes, ¿verdad? Pero no tanto. Y que, ay, sí, que Israel fue fundado no sé cuánto y que se independizó y le dan mucho énfasis a Israel. Israel no tiene ninguna relevancia desde el punto de vista profético. Israel no está en ninguna parte ni en Daniel ni Apocalipsis con ningún tipo de protagonismo. Al contrario, Daniel y Apocalipsis le da protagonismo a la bestia, a la gran ramera,
y a otros poderes y ninguno a Israel. Así que Israel no tiene ninguna relevancia profética, salvo para el que ha aceptado posturas dispensacionalistas, que fue un asunto que se infiltró en la iglesia a fines del siglo XIX. Los apóstoles no creían en ninguna dispensación de nada. Los reformadores tampoco. Eso se infiltró después. Y eso ha distorsionado todo con la Biblia Scofield, el libro, el fatídico libro de un comentario de Apocalipsis que hizo fantasioso, ¿cómo se llama? Tim LaHaye. Tim LaHaye, que es una pesadilla que se soñó el Tim LaHaye y la hizo libro, y ha contribuido a una confusión tremenda en el mundo cristiano hoy en día, y que así que eso, ¿ya? Profe, también profe, también dicen que los 144.000 saldrán de ahí. Falso también. 12.000 de cada tribu. Las tribus de Israel ya no existen. Las tribus de Israel no existen, mi niña. No existen. Y no hay descendientes de nada. Y anda a preguntarle a un israelí si sabe de qué tribu viene. No, si eso no existe. No existe ya eso. Y aunque existiera. Y aunque existiese, aunque hubiese alguna referencia genética de que yo pertenezco a la tribu de Benjamín, no me serviría de nada. Oiga, por favor, este asunto es increíble. Si el mismo Pablo no le consideraba como pérdida pertenecer a la tribu que pertenecía, menos nosotros vamos a estar preocupados de eso. Si el mismo Pablo, que era hebreo de hebreo, que tenía de qué enorgullecerse, ¿verdad? Él sí podía decir, yo pertenezco a la tribu. Tremendo. Ni él lo considera importante. Y nosotros estamos preocupados. ¿Se dan cuenta de la distorsión que ha entrado en la iglesia? Bueno, chicos, yo quiero decir una cosa acá. No quiero ser autorreferente porque Dios me ayude a nunca exaltarme desmedidamente. Uno se puede exaltar, pero de alegría, de gozo en Cristo, ¿verdad? En ese sentido, exaltarse, sentirse orgulloso, feliz, pero no exaltarse en términos de soberbia, ¿verdad? Pero no quiero ser autorreferente, pero por favor, observen cómo estoy haciendo los análisis bíblicos para que ustedes también los hagan igual, porque es la manera más sana de analizar la Escritura. Hoy en día, si ustedes ven las predicaciones actuales en YouTube, los hermanitos que predican, los evangelistas, todos estos hermanos que andan por ahí dando vueltas, agarran un par de versículos y se largan a hablar. Son retóricos. Toman dos textos bíblicos y hablan, y todos son promesas y declaraciones, y yo lo declaro, y cree porque la bendición viene, porque se viene esto otro, pero no hay enseñanza bíblica, solamente es enervar, excitar las sensaciones, alimentar la dopamina, pero no hay instrucción, hay muy poquita instrucción. Por eso cuando yo veo a veces los afiches, perdonen que diga esta cosa, pero veo los afiches en Facebook, campaña evangelística, campaña de avivamiento, campaña de no sé qué cosa, el fuego, aviva el fuego, y que descienda el fuego, pero no enseñan nada, no instruyen, no alimentan, todo es promesas y declaraciones y testimonios personales, y vamos con eso. No se está enseñando. Claro, sales eufórico de la reunión, pues sales lleno, sales a conquistar el mundo, pero no queda nada después. Y al final son dosis de dopamina que uno tiene que estar yendo a los templos a consumir. Pero siguen siendo analfabetos, ignorantes, desconocen el sentido de los textos. Chicos, practiquemos los principios. Noche de milagro. No, ya tomé confianza ya con ustedes, así que de aquí no salga. Después van a decir, profesor Walter es poco serio, ¿vale? A propósito de lo que dice Alexis, a mí me parece de una cosa que da risa. Yo prefiero reírme, Prefiero reírme que llorar.
Pero eso de estarle dando órdenes al Espíritu Santo, o sea, el afiche de la propaganda evangelística, con anticipación ya te están diciendo, están asegurando que van a haber milagros, porque es noche de milagros. O sea, ya estás avisado, Espíritu Santo, que para el 19 de enero tienes que hacer milagros. O sea, se le está notificando al Espíritu Santo que tiene que hacer milagros en esa campaña, porque es noche de milagros, ¿verdad? No, o fuego, o no sé, algo de fuego, porque el fuego ahora para todos, yo no sé si son de Baal o son de Cristo, pero el fuego para todos, fuego para arriba y fuego para abajo. O sea, le lanza la indirecta 2 semanas antes al Espíritu Santo porque tiene que derramar fuego. O sea, noche de sanidades. O sea, ya le avisan al Espíritu Santo, la orden, le avisan al Espíritu Santo que tiene que hacer sanidades. O sea, pasan por alto la personalidad y la voluntad del Espíritu Santo, que hace como Él quiere y no como nosotros decimos. O sea, ahora, ¿por qué pasa esto? Porque las congregaciones son ignorantes. Y si lo dice el predicador, si lo dice el evangelista, la última estrella que llegó a la congregación, bueno, será, porque ellos son ungidos. Pero la gente es ignorante. Decreto un carro nuevo, te lo profetizo, y decreto, viene. Eso. Uy, yo ya quisiera ya una radio. Decreto, yo voy a decretar algo. Decreto que voy a recuperar clases porque estoy súper atrasado con las clases que tengo que dar. Bueno, ya chicos, vamos a dejar hasta acá, tengo sed. Espero que les haya servido la transmisión de hoy. Esto queda arriba en YouTube, en la sección de transmisiones en vivo, pero también va a quedar la versión grabada por cámara, así que quedan 2 versiones, una en vivo y una grabada en cámara, para que ustedes puedan repasar este tema o compartirlo con otras personas. Les avisaré oportunamente mediante el grupo de WhatsApp Comunidad Veritana. Por ahí voy a estar avisando la próxima transmisión de un nuevo lectio, ¿vale? Y pronto se vienen los coloquios con el profesor Mauricio, donde ambos conversamos y analizamos algunos textos. Los coloquios, pronto viene. El profesor Mauricio me quedó a avisar porque ha tenido problemas de salud, ¿ya? Saludos a Jonathan, Isaac, grandes guerreros de veritas, guerreros veritanos. Ahí tenemos a Howard también, otro guerrero veritano. Leslie también, una de las grandes guerreras veritanas que tenemos también. Alexi también, saludos. José de Colombia, gracias por visitarme. Saludos a Amparo, saludos a Amparito. ¿Qué más está por acá? Tenemos a Isaac, había visto a alguien más aquí. Ricardo también, mi gran amigo Ricardo de Santiago. Un abracito, Ricardo, gracias por acompañarme. Bien, los dejo entonces y espero verlos pronto. Estamos en contacto por WhatsApp. Bye bye, bendiciones para todos. Líderes en Educación Teológica Online.